estamos de vuelta. Tema interesantísimo hoy en Mensana, la adolescencia. Tenemos a Encarni, a Silvia con nosotros, de la Asociación Victoria Kent, y lo hemos dejado hablando un poco de la felicidad, de ese propósito de vida en un adolescente, pero para ayudar a encontrar esas cosas con las que nos sentimos nosotros mismos cuando estamos adolescentes, pues verdad, la mayoría nos hemos sentido muy perdidos. Los padres, la familia, ese entorno trampolín. Contarnos un poquito, o a ver si nos podéis aconsejar las herramientas que podemos utilizar los adultos cuando tenemos adolescentes cerca. Silvia. Los adolescentes necesitan adultos de referencia. Yo siempre les insisto, cuando vamos a talleres, les insisto mucho en eso. Todo el mundo debe tener un adulto de referencia, y fijaos que no hago tanto hincapié en los padres, que obviamente son figuras importantes y deberían ser ese lugar seguro, pero no todo el mundo tiene esos padres como figuras de referencia. Hay quien tiene al abuelo, a la abuela, a la tía, a la prima o a la vecina, y no pasa nada mientras se tenga un adulto de referencia que sea adecuado. Entonces, ese adulto de referencia es primordial. Y luego otra cosa muy importante es que los niños, como todos sabemos, creo que la frase típica, no son esponjas, absorben todo. Entonces, los adolescentes no dejan de ser proyecto de adulto, pero todavía son niños, ¿no? Entonces, siguen absorbiendo de todo lo que van viendo entre ese adulto de referencia y los demás adultos. Entonces, necesitamos también hacer un gran trabajo, no solo dentro de los propios adolescentes, sino también en nosotros como adultos. Cuando trabajamos con niños de cualquier edad, con menores de edad, el 80% del trabajo, 75%, es con los padres, es con la familia, porque realmente, por mucho que tú trabajes con el niño, o con el adolescente en este caso, en darle herramientas, en hablar con él, en cómo gestionar la frustración, la ira, las habilidades de comunicación, etcétera, 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 si luego llega a su casa, si luego llega a su entorno, y ese entorno mantiene las mismas pautas disfuncionales, de que en casa no se mantiene un respeto básico, de que se solucionan los problemas a gritos, etcétera, ¿cómo pretendemos que ese niño ponga e implemente esas herramientas en práctica? Muchas veces incluso se le ridiculiza, con lo cual esto es una paradoja muy complicada. Lo que quiero hacer hincapié un poco con esto es que el trabajo en gran medida es con el adulto, no tanto con el adolescente, y esto hago mucho hincapié porque en consulta, cuando llegan a consulta, en nuestro caso los adolescentes llegan directamente a la asociación, pero cuando hablo de la consulta privada, por ejemplo, vienen muchos padres con: es que no puedo con el niño, aquí está mi hijo. Eso. Es que necesita un poco esa paradoja de aquí te lo dejo para que me lo arregle. Y es que eso no va así. El niño obviamente soltará, espero, se le dará pauta, se le ayudará, por supuestísimo, pero es que hay otra parte que también tiene que venir de ese adulto. Entonces, aquí tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad como padres, como madres, de hacer un trabajo interno y propio. Y esto no es tan fácil. Hay muchos adultos que no tienen esa conciencia, no tienen esa asunción de la responsabilidad de yo también tengo que hacer cambios en mi persona, en mis conductas, ¿no? En cómo yo me relaciono con él. Esto es lo difícil. Lo más complicado, supongo. Por eso también la necesidad de educar, de acompañar por parte de la asociación con esos talleres que hacéis, con esos cursos, en este caso a los adolescentes y, como tú dices, también un poco a los padres. ¿Qué hacéis cuando vais a los coles, a esos talleres, en el entorno o directamente con los adolescentes? Pues nosotros directamente con los adolescentes tratamos las diferentes temáticas que te he comentado antes, de temas de violencia, de distintos tipos de violencia, no solo la violencia de género, que también es nuestro fuerte, sino bullying, ciberacoso. Hemos tenido también unos talleres de ciberviolencia y unos talleres para padres también, que recibimos este año el premio CEPSA al valor social, que se titulaba Sanitatem Mentis, que era precisamente un poco de hablar de la salud mental en los adolescentes y darle a esos padres y a esas madres o tutores legales, adultos de referencia, como muy bien ha explicado Silvia, esas herramientas y por dónde tirar, porque muchas veces yo como madre quiero hacerlo todo muy bien, pero soy persona y muchas veces me equivoco. Y a veces lo que tú dices, ¿no? Por si nos puedes orientar un poco, ¿cuáles son esas herramientas? ¿Qué necesitamos como padres para Pues como padres necesitamos sobre todo una comunicación muy abierta. Hablar con nuestros menores, con nuestros hijos y con nuestras hijas
de todo lo que nos pregunten, porque si tienen una duda, ¿dónde van a acudir? ¿A sus amigos que tienen su misma edad y le van a responder a saber con qué? ¿O lo van a buscar en internet que a saber qué respuesta le van a dar? Entonces, tenemos que tener mucha confianza con nuestros hijos e hijas y hablar, como tú le darías un consejo, ¿no? Qué mejor que una madre, un padre, que quieres lo mejor para tu hijo. Pues una comunicación súper abierta, conocer a nuestros hijos, porque muchas veces, no, mi hijo no ha hecho esto. Tu hijo cuando sale de tu casa, tú no sabes lo que puede llegar a hacer, ¿no? ¿Y cómo le conocemos? ¿Cómo podemos, no sé si es crear ese vínculo, sino en esta etapa que a veces también es más complicada, porque ellos como que se cierran en torno a ellos mismos, muchas ¿no? veces parece que somos los enemigos, ¿no? Que los padres no quieren saber nada de los padres. ¿Qué hacemos? Pues intentar acercarnos a ellos es difícil, no hay una fórmula mágica tampoco, ¿no? Para poder decir, haces esto. En el día a día, es que también yo creo que va desde que tú desde muy pequeñito tengas con ellos una serie de rutinas, una serie de comportamientos donde tú les muestres su confianza, donde tú le estés diciendo cómo eres, porque muchas veces yo con mi hija me he equivocado y le he pedido perdón. Oye, que yo también soy adulta, pues ella también, yo veo que cuando se equivoca viene y me dice, mamá, tenías razón en esto, yo me he equivocado, porque somos las dos a lo mejor muy de temperamento, pero después sabemos pedir perdón y eso es algo que por una parte estoy orgullosa de que ella esté aprendiendo a pedir perdón, porque oye, que nadie es perfecto. Nos equivocamos. O sea, la comunicación, la base de todo. Yo, para mí es muy importante todos los temas. Yo con ella siempre en la medida de su edad le he respondido a todas las preguntas que ella ha tenido curiosidad por saber, y siempre le he dado la libertad de que me pregunte. Siempre le he dicho, si necesitas cualquier cosa, ahí estoy. A lo mejor en ese momento no me ha contado nada, pero a lo mejor cuando ha pasado el tiempo ella sabía que yo estoy ahí, que no la voy a juzgar. También es muy importante no juzgarla, sino dar consejos. Entonces, ser más empática. Ser más empática, porque es lo que decimos, nosotros estamos viendo que se va a caer, pero hay que dejar muchas veces que se caiga. Y después ella va a saber que tiene ahí mi mano para yo levantarla. Pero no podemos tenerlos en una burbuja, y que es lo que quisiéramos, ¿no? Yo como madre que no le toque ni el aire. Pero hay que dejarle que le toque, que se despeine, que se vuelva a peinar y que se vuelva a levantar. Tenemos que crear a personas resilientes. Problemas nos vamos a encontrar en nuestro día a día en muchos ámbitos, pero tenemos que darles esas herramientas, esa confianza, sobre todo apoyarlos y cuando hagan las cosas bien, en su fortaleza, felicitarles. Premiar siempre con palabras positivas y con decirles que lo van haciendo bien, que no pasa nada si se equivocan, que estamos aquí para aprender, no siempre estar como machacándolos en cosas que todos nos equivocamos. Entonces un poco darle esas herramientas para que su autoestima sea fuerte. Un poco también es establecer límites saludables. Tan importante son los límites que nosotros pensamos que somos unos sargentos, pero no, ellos necesitan también los límites. A veces confundimos, yo creo, el papel de padres con el de amigos. No. Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Tener la confianza, mostrarle a tu hijo y a tu hija que tiene ahí una confianza, que tiene una figura de apoyo, pero no pasar ese límite, que es una línea muy delgadita, que muchos padres intentan ser colegas y no son colegas, son padres. Calatayud, con respecto a esto, el juez Calatayud, el gran juez de Granada, decía, si un hijo, su padre o su madre es su amigo, pierde un padre o pierde una madre. Gana un amigo, pero pierde un padre o una madre. ¿Verdad? Con respecto a esto. Es que tenemos que definir muy bien los límites, que aunque para ellos sea un rollo, ellos en el fondo lo necesitan. Otra de las cosas muy importantes es estar atento a esos cambios de comportamiento. Tú no conoces al 100% a tu hijo, pero hay que estar alerta. Hay que estar alerta. Si de repente pierde el apetito por algo que tú sabes que esa comida le encanta, ya no tiene tantas ganas, que deja de socializar, que pasa demasiado tiempo en su habitación, que lo notas más demacrado, más cabizbajo. Duerme menos. Entonces hay que estar alerta a esos pequeños cambios, que oye, que más vale prevenir que lamentar, que posiblemente sea un mal día, que lo podemos tener cualquiera, pero si vemos una serie de comportamientos que no son habituales en él, pues estar ahí alerta. Decirle que no pasa nada si te encuentras mal, que hay personas que se dedican a intentar que veas tu problema desde otra perspectiva y que los psicólogos
son profesionales que están para ayudarnos y que no es porque estés mal de la cabeza, ¿no? Como se suele decir, no, yo estoy bien, a mí no me pasa nada. Todo el mundo tenemos problemas, todo el mundo tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones y nuestros sentimientos, y si nosotros no podemos, ni como padres tampoco podemos llegar a ellos, porque es verdad que hay veces que los padres no pueden llegar tan al punto que se necesitan con los adolescentes, pues un adulto de referencia o un psicólogo que están para ayudarles, desmitificar un poco esa figura del psicólogo como una persona que va porque estás loca, ¿no? O porque tienes un problema mental grave. Sí. No, un psicólogo lo necesitamos normalizar. Igual, si te duele la garganta y tienes un resfriado, vas al médico, ¿no? Pues si tus emociones no eres capaz de gestionarlas bien, pues vas a un psicólogo, no pasa nada. No hay que ponerle tampoco ese un tabú también, ¿no? Al hablar de ese tema. Un tema también que es muy importante, que los padres tenemos que estar muy pendientes hoy en día, el tema del móvil. Aquí yo creo que deberíamos hacer otro programa. Móvil, redes sociales. Móvil y redes sociales, me refiero a eso, a las redes sociales. Las redes sociales han venido para quedarse, y como todo en la vida tiene su parte positiva, su parte negativa, pero como padres le estamos dando un dispositivo a nuestros hijos e hijas que tienen puertas ilimitadas, que están, ahí sí que hay que poner más límites también. Que están yendo por caminos que no tenemos ni idea, entonces ahí muy importante control parental, revisar, cuando tienen la edad para revisar, y poner mucha precaución en este tema, porque es un tema muy delicado y donde en temas de salud mental estamos recibiendo y estamos viendo muchos casos de acoso, de grooming, de temas que cuando tú tenías un problema en la calle con alguien se quedaba ahí el problema, pero tú te vas para tu casa con tu teléfono y siguen los insultos por el teléfono, siguen las amenazas, desde el anonimato o desde el estar oculto es más fácil insultar y es más fácil decir las cosas, y entonces puede crear muchos problemas en adolescentes, que de hecho los están creando. Entonces el tema de las redes sociales y teléfono móvil con menores, por favor, muchísima precaución y estar muy alerta. Porque ahí sí todos somos responsables de, bueno, en este caso lo que ven nuestros adolescentes, o estar más pendientes, lo que decías también antes a colación de este tema, pendientes a esos cambios, a lo noto más triste, pues hoy no quiere cenar, o se encierra más en su cuarto, más en sí mismo. ¿Creéis que, al hilo también de lo que decía Encarni, de la resiliencia, nuestros adolescentes de hoy están más ansiosos, incluso más estresados? Porque hablamos de la ansiedad muchas veces en etapas pues post-adolescentes. Sin embargo, hablabas de bullying, de ese tema con las redes sociales. También la ansiedad está presente en los adolescentes. Claro, la ansiedad está presente a todas las edades, incluso en niños muy pequeños. Lo único es que es verdad que ahora es una palabra que pues, se está conociendo muchísimo, y antes no se conocía tanto. Antes los niños pequeños tenían dolores de barriga y se iba al médico y era un dolor de tripita cronificado en el tiempo, pero a lo mejor es que hay un problema de ansiedad detrás por algún tipo de motivo, ¿no? Se está dando más espacio a esta salud mental, que es tan importante para todas las edades incluso. Y además, con respecto a lo que decía Encarni, yo creo que ella ha dado todas las pautas que estarían muy relacionadas con un estilo educativo asertivo, ¿vale? Nosotros tenemos, cuando hablamos de esto con los padres, como hemos dicho, hay mucho trabajo con los padres detrás. Cuando hablamos con los padres, hacemos mucho hincapié en los estilos educativos que utilizan. Hay 4 principales y todos y cada uno al final tienen una serie de consecuencias para los niños. Entonces, todas las pautas que ha dado Encarni entrarían dentro de ese estilo asertivo, que es el que mejores consecuencias tiene para los menores, para esa resiliencia, para esa adaptación adecuada a su vida diaria. Si nos basamos, por ejemplo, en un estilo educativo autoritario, este estilo típico de estas son las normas, esto se hace así, porque yo lo digo, porque soy tu padre, porque a mí me han educado así y yo he salido estupendamente. Entonces tú tienes que pasar por lo mismo, ¿no? Esto suele generar en niños muy sumisos, extremadamente sumisos, niños con mucho miedo, niños con una bajísima tolerancia a la frustración, porque como nunca desobedecen, cuando cometen un error en otro contexto donde no se les está dando esa pauta tan rígida, no saben cómo enfrentarse a ese error. Niños con problemas probablemente de adicciones, porque tienen tanta presión encima que tienen que evadirse fuera. Entonces hay cualquier tipo de adicción, no tenemos que hablar de adicción a drogas, puede ser el teléfono, puede ser adicción a juegos, todo lo que le estimule, todo lo que nos está estimulando en casa.
Otro tipo de estilo educativo que tampoco es muy adecuado y que se está utilizando, o al menos en consulta lo vemos bastante últimamente, es el estilo sobreprotector. Desde esta conciencia de la importancia de la salud mental que hay ahora, se está haciendo mucho hincapié en los estilos, en la crianza respetuosa, todo este tipo de cosas que obviamente son muy sanas, no pretendo mitificarlas ni ningunearlas porque para nada. El problema está en que esa información muchas veces no llega adecuadamente. Entonces empiezan a entender muchos padres y madres que el poner normas, el poner esos límites establecidos y que el niño se enfade cuando yo le pongo un límite, que es lo más normal, yo que les digo a los padres, esto es símbolo de que el niño está sano. Si tú le pones una norma y el niño no lo quiere hacer, esto es símbolo de que tu niño va bien, está bien cognitivamente, ¿no? Esa frustración como padre me da pena, no quiero que se enfade, no quiero que piense que yo soy un sargento, es que no quiero tenerlo enfadado toda la tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese miedo a cómo me ve mi hijo a mí, o a lo que yo puedo estar provocando en mi hijo, ese sufrimiento porque yo le he pedido que haga A y no lo quiere hacer, tendemos a sobreproteger. Yo lo hago, no te preocupes, no quieres hacerlo, no pasa nada, vamos mañana. Y desde esa sobreprotección, que yo insisto mucho a los padres, porque no pretendo que ellos se ofendan como estoy educando mal, ¿no? Porque vienen los sentimientos de culpa y tampoco eso es adecuado para poder trabajar. Yo les insisto mucho en que me consta de que ellos lo están haciendo desde el amor por su hijo, desde el que no quieren verlo preocupado, no quieren verle sufrir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que ese no es un amor adecuado, no les están haciendo bien. Necesitan esas normas, necesitan esos límites. Y no tenemos que confundir, que esto es otra cosa que me encuentro mucho, la autoridad con la disciplina. No es lo mismo. No es lo mismo. La autoridad es cuando yo digo esto es lo que se tiene que hacer. Punto. No hay punto para la negociación, no hay punto para hablar, no hay nada intermedio. Si yo digo A, se hace A. Me da igual lo que piense, lo que opine, lo que sienta. La disciplina es cuando yo te pido algo, te pido que lo haga, hay espacio para que hables, hay espacio para que me digas que no te parece bien, hay espacio para que te quejes. Yo te entiendo, te respondo, pero hay que hacerlo. Con ayuda, sin ayuda, hoy, mañana, pero eso hay que hacerlo. Y esa disciplina es necesaria. Los niños tienen que entender que hay ciertas cosas en la vida, ciertos momentos y ciertas conductas y ciertas relaciones que se tienen que dar de una forma determinada, aunque no me gusten, aunque me hagan sentir incómodo o por no hacerte daño a ti, por ejemplo, ¿no? Que no todo el mundo siente igual, no se relaciona igual, y ese respeto se tiene que entender a través de los límites. Si no, yo no sé cuándo te estoy haciendo daño y cuándo no. Pasaríamos de personas muy sumisas que nunca dicen nada por no molestar al otro, no es salud mental para mí, y tendríamos adolescentes, en este caso, hablando de adolescentes, hiperreactivos, que quieren todo, lo quieren ya, que esto seguramente muchos conoceréis, ¿no? Lo quiero ya, la inmediatez, ¿no? Es un problema que tenemos hoy en día de la inmediatez. Y no me puedes decir que no, porque es que si no me enfado. Y tú no eres capaz de sostener mi enfado. Pero fijaros que viene muy también a colación de lo que hablaba Encarni, esa ayuda psicológica, esa ayuda de profesionales como es vuestro caso, de psicólogos, de este tipo de asociaciones, también para los padres, porque a veces creemos que hacemos lo mejor y no es así, y no podemos, sin miedo a decir, pues necesito el consejo de algún profesional que sepa guiarme ante esta situación, porque a veces nos sentimos sobrepasados, pues por eso, porque o a lo mejor te están pidiendo algo de una marca en concreto, que es un dineral, que dices, bueno, estamos siendo muy materialistas. Nos sentimos también perdidos un poco los padres con los adolescentes. ¿Cómo trabajamos, cómo podemos trabajar a nivel también de los padres, o cómo trabajáis vosotros en estos temas? No sé si lo hacéis a través de cuentos, de ciertas temáticas, en el caso de adolescentes en los talleres, y también para los padres. En el caso de los adolescentes, por ejemplo, con cuentos hemos trabajado con niños de primaria el tema de la violencia y del abuso sexual, que como es un tema muy delicado lo hemos trabajado siempre con cuentos y demás. Pero lo demás, a mí me gusta, yo cuando voy a dar talleres, no me gusta poner la diapositiva y soltarles todo el rollo. Yo siempre le intento que me expliquen ellos de lo que yo estoy hablando primero y saber qué conocimiento tienen de lo que yo le estoy diciendo. Si voy a dar un taller de relaciones saludables, pues le pregunto primero qué entienden por relaciones saludables. Muchos piensan que es una dieta.
No me digas. Sí, relaciones saludables, pues empieza con una dieta. Entonces ya empezamos a partir de ahí, y de ahí voy desgranando. El taller lo hacemos entre todos, al final es una charla y entre todos vamos construyendo cuáles son esos ingredientes. A colación de que me dicen que es una dieta, vale, pues cuáles son los ingredientes que tiene que tener una relación sana. Pues respeto, confianza, y de ahí se va sacando un montón de cosas que ellos mismos te van soltando. Tú tienes que darle a ellos las confianzas. Ellos te van a ir contando un montón de cosas. De hecho, nosotros, gracias a los talleres que hacemos, detectamos muchas situaciones. De hecho, en un programa que tenemos que se llama Cosmo, que es de niños y adolescentes, donde se tratan diferentes tipos de violencia, de acoso escolar, de bullying, de personas que han sufrido violencia de género en su familia, pues a lo mejor estamos dando talleres y después cuando termina la clase se acercan a ti y te dicen, pues mira, a mí me pasa esto. A mí me pasa esto. O reciben, una compañera mía ha recibido emails después porque siempre damos nuestro contacto, porque a lo mejor en ese momento no se sienten preparados porque le dan vergüenza, a lo mejor le da vergüenza decirlo delante de sus compañeros o demás. O niñas que no dicen nada y se levantan llorando, como me pasó a mí el año pasado en un taller de violencia de género. Se sintió tan identificada que no pudo y se salió de la clase. Después la atendimos y estuvimos hablando con ella. Entonces ahí, gracias a estos talleres, ellos se dan cuenta de la situación en la que están viviendo y entonces tienen un punto de referencia, un sitio donde decir, pues voy a pedir ayuda, porque yo me estoy sintiendo identificada con lo que me están contando. Entonces siempre intentamos que los talleres sean vivencias personales para que cada uno cuente un poco su historia y sepa si va por buen camino. Hay algunos que no te escuchan también, también hay que decirlo, que hay algunos desconectan y no dicen nada, pero la mayoría, cuando tú le tiras un poquito y le das dinámica, eso de la asertividad, pasividad y agresividad, juego yo mucho con ellos en el instituto, le doy diferentes situaciones y a ellos a eso les encanta, hacemos roleplay y a lo mejor una situación de, venga, me he pasado por el lado y me ha mirado mal, represéntame esta escena de manera agresiva, que la mayoría es la que más eligen porque es la que más les gusta, representarlo de manera agresiva. Represéntamelo ahora esta situación de manera pasiva y represéntamelo de manera asertiva, y entonces tú también ves ahí qué es lo que prima en cada uno, ¿no? Cuál es su primer impulso el hacerlo. Entonces siempre los talleres los hacemos muy personales y que intentando sacar ahí chicha, ¿no? Como yo digo, intentando ver el trasfondo, no que se queden con una definición de qué es relación saludable, qué es respeto, no, tú cómo demuestras el respeto, siempre con muchos ejemplos y preguntando y llegando y calando. Lo que hablabas también antes, ¿no? Esa comunicación que tienen que tener los padres y el entorno de un adolescente con el propio adolescente, también es lo que se aboga a la hora de implantar estos talleres o de poner en valor esta etapa tan difícil, yo creo que un poco porque define la personalidad de la persona, del adolescente en este caso, pero claro, eso es en el entorno familiar también. Esas pautas, por ejemplo, para ir terminando, para los padres y para los adolescentes, ¿cuáles serían así un poco por encima? Lo primordial, como hemos dicho, es esa comunicación y entender, y esto es muy importante, entender que esa comunicación tiene que darse desde el inicio. O sea, si yo tengo un problema con mi adolescente que se reitera, donde yo ya no puedo hablar con él, donde se encierra en su habitación y hoy veo este programa y digo, vale, tengo que tener una comunicación mucho más abierta y fluida con mi hijo o con mi hija. Y a partir de hoy me tiro 2 días intentando comunicarme con él, intentando ser más asertiva, intentando escucharlo, y mi hijo no reacciona en respuesta, no frustrarme, porque es algo normal. Si viene de 14 años, 15, 16, sin tener esa comunicación en casa, no podemos pretender que en 2 días, gracias a una comunicación asertiva, se solucione. Esto es como la gota malaya, hay que ser muy constante, muy constante, muy constante. También para mí sería muy importante el mirarnos dentro. Antes de mirar al adolescente y decir, es que grita, es que hace, es que dice, es que se comporta, vamos a mirar dentro. ¿Qué puedo mejorar yo? ¿Qué hago yo cuando ese adolescente hace ese tipo de cosas? ¿Qué hago yo cuando se encierra en su habitación? ¿Cómo respondo? ¿Qué hago yo cuando mi hijo me dice que viene preocupado del cole? ¿Le doy importancia o le digo, eso son tonterías? Si no, nada más que tienes que ir a estudiar, no es para tanto, no te preocupes. Estoy invalidando.
Yo sé que lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta, que lo hacemos desde no te preocupes, eso no es nada, los realmente problemas llegan cuando llegues a la adultez. Le queremos quitar importancia, pero para ellos es importante. Para ellos es importante, entonces esa escucha, esa comunicación son primordiales. Y luego lo que ha dicho la compañera, trabajar en equipo. Nosotros somos su primer contexto socializador, es decir, lo primero que ellos van a aprender a cómo relacionarse van a ser cómo me relaciono yo con él y nosotros en familia. El segundo contexto es la escuela. Es el segundo sitio donde pasan más tiempo a lo largo de toda su vida, con lo cual tenemos que hacer piña con los profesores, tenemos que hacer piña con el contexto educativo. Son ellos muchas veces los que detectan esos indicadores que a lo mejor nosotros en casa no detectamos, porque, como hemos dicho, la vida ahora va de otra forma, hay padres que no están en casa porque no pueden, porque tienen trabajo de muchas horas, se ven los niños entre la extraescolar y mi trabajo, nos vemos solo para la hora de la cena y no tengo unos indicadores de referencia que yo pueda decir si mi hijo está bien o no. Y a lo mejor es desde la escuela quien dice, pues lleva una semana que lo veo menos activo, más disperso, sí. Y no es así normalmente. Entonces, este trabajo y esta comunicación, ya no solo con el niño, sino con el contexto educativo, es súper importante también. Encarni, tú para ir terminando, ¿qué nos aconsejas como padre a estos adolescentes también? ¿Qué herramientas o qué les puedes decir pues para pasar esta etapa de la mejor manera posible? Yo como madre, que estoy ahora empezando también con una niña preadolescente o adolescente ya, porque va a cumplir 12 años y hemos dicho que los tiempos van mucho más rápido y yo creo que si es niña, antes también quizás un poquito más. Paciencia, constancia y límites. Y no sentirnos mal, aunque es muy fácil decirlo, que yo soy la primera que muchas veces me siento mal como madre, pero no, hay que marcar los límites porque después te demuestras y te das las gracias. Me pasó un caso con mi hija que le prohibí una cosa, se lo expliqué el por qué, en ese momento no lo vio y hace poco me ha dado la sorpresa y me ha dicho, mamá, tenías razón, no estaba bien. Me he dado cuenta de que esto lo que tú me estabas diciendo tenías razón. Entonces, eso, la gotita del Himalaya, ir sembrando, ser constante, ir regando, que al final la planta va a florecer. Si tú estás haciendo las cosas bien, si tú estás teniendo una comunicación, estás haciendo su modelo de referente, estás intentando ayudándole, al final esta etapa va a pasar, se va a convertir en un adulto y todas las enseñanzas que tú le has ido dando, todos esos consejos que le has ido dando, le van a llegar, pero a su debido tiempo. Queremos que sea ya, nosotros queremos la inmediatez, que estamos en un mundo en el que nada más que el TikTok, no me gusta, hago así paso, no me gusta, hago así paso, pero en la vida real tú no puedes hacer así y pasar de este problema o pasar de esta persona. Tenemos que darle herramientas, tenemos que demostrarle que en la vida hay cosas que nos va a gustar más, que nos va a gustar menos, tenemos que ser pacientes y respetuosos. Yo siempre le digo a mi hija, tú tienes que ser feliz y ya no es la felicidad en grado, ¿no? Pero sin pisotear a nadie. Tú tienes que respetar y hacer tu vida, pero sin arrasar. Entonces yo creo que si haces las cosas bien, al final, ese caminito lo van a recorrer bien. Aunque se salgan un poquito, después se reconducen, pero tenemos que estar ahí y ser su modelo de referencia. Y sin miedo también a nivel de padres de pedir ayuda en este caso. Por supuesto que no. Vosotros. Muchas veces nos vemos desbordados. Cuando tú tienes un hijo o una hija no te dan un máster en especialista en criar personas. Tú vas aprendiendo también. Lo mismo que ellos aprenden a ser hijos, tú estás aprendiendo a ser madre y aprendiendo a ser padre. Y no tenemos que tener miedo a pedir perdón o a decir me estoy equivocando o a decir no puedo con esto. No vas a ser mal padre o mala madre por no solucionarle todos los problemas. Somos personas, para eso hay profesionales que nos ayudan y que nos pueden quitar un gran peso de encima. Lo que no podemos pretender ser dioses o diosas que lo sabemos todo y que lo solucionamos todo. Ojalá tuviéramos una varita mágica, que como soy la madre lo tengo que solucionar. Pues no, tienes que aprender y aceptar que no, que te equivocarás, pero que lo importante, como me ha dicho antes Silvia, que ser buena madre perfecta no vamos a ser nunca, pero si tú pides perdón y sabes dónde estás equivocándote y sabes ayudar, yo creo que eso es ser buena madre, buen padre. Pues agradeceros el estar hoy aquí, todo lo que nos habéis dicho. No tenemos varita mágica, pero sí que tenemos profesionales como vosotras. Luego veréis también el contacto por si queréis hablar con ella ya a título personal o necesitáis alguna
resolver alguna duda y nos quedamos en el programa de hoy con algunos puntos clave. Pues la adolescencia es ese cambio ya de la infancia a un periodo ya de más adulto. Los padres intentar tener esa comunicación y ese contacto con nuestros adolescentes y sobre todo apoyarles en esa toma de decisiones, en hacerles que sean más responsables al fin y al cabo para que crezcan de manera saludable a nivel también mental. Gracias de nuevo y a ustedes emplazarles, como siempre, al próximo programa y como me gusta decirles, sean felices.